Saludos, estimados estudiantes. A continuación vamos a proceder con la forma de construcción de una tabla de distribución de frecuencias para cuando la variable es cualitativa, haciendo uso de la herramienta tabla dinámica que Excel nos proporciona. Para insertar la tabla dinámica, vamos a nuestra base de datos y nos ubicamos en la última columna, básicamente en la primera celda de la columna L, y damos clic en la opción en la parte superior izquierda en el menú insertar. Observamos algo que dice tabla dinámica, entonces le damos clic en tabla dinámica y nos va a salir este recuadro. Observen que Excel automáticamente, al haberle dado clic, me ilumina con unos bordecitos en unas líneas punteadas la tabla. Entonces le doy clic en nueva hoja de cálculo y me aparece esto. Observemos entonces que como vamos a seleccionar una variable cualitativa, vamos a seleccionar la variable día. Entonces le doy clic en la variable día. Observemos que en la parte izquierda de la pantalla esos días se me organizaron en los días de la semana. Posterior a ello, dando clic sostenido, vamos a la parte inferior y descargamos la variable día, de tal manera que me quede en filas, me quede día, y en valores me quede cuenta de día. Con esto ya hemos aplicado lo que tiene que ver con tabla dinámica y no necesitaría nada más. Simplemente para poder editar esta tabla, la idea es que sobreiluminemos esta tabla, la copiemos y vayamos a inicio, en la parte superior, y le demos clic en pegar, pero en pegar en la pestañita y donde dice pegar valores. Listo. Le ponemos los nombres a la primera columna, que en este caso sería variable día, y esta cuenta son las frecuencias absolutas que la hemos simbolizado con FI, y la siguiente frecuencia es la frecuencia relativa que la hemos simbolizado con HI. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada con F mayúscula y ley, y por último la frecuencia relativa acumulada con H mayúscula y ley. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es proceder con el cálculo de estas otras frecuencias. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, recordemos que siempre que vayamos a hacer un cálculo en una hoja de Excel, tenemos que poner el signo igual, y decíamos que la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total, que es 120. Entonces ahí fijamos este valor con F4, damos enter, arrastramos esto, sumamos esto, ubicándonos. Para sumar esto simplemente nos ubicamos en la celda, le damos autosuma en la parte superior derecha, le damos enter. Esa suma nos tiene que dar 1, pero como estamos hablando de que esta frecuencia relativa es la representación porcentual de la frecuencia absoluta, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ir al botón central del menú inicio que dice porcentaje o estilo porcentual, que sería este. Damos clic y le dejamos 2 decimales, entonces aumentamos 1 y 2 y listo, ya tenemos nuestras frecuencias relativas. Seguidamente vamos para la frecuencia absoluta acumulada, en donde sabemos que es la acumulación de las frecuencias absolutas. La primera frecuencia es la primera acumulación, que sería 24. La segunda sería tomar el igual, sumar 24 más el 23 que está acá, enter, y arrastramos de tal manera que la última frecuencia absoluta acumulada sea 120. Luego vamos a la frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo pero con la columna de las frecuencias relativas. Entonces la primera acumulación sería el 20%, entonces lo seleccionamos, damos enter, nuevamente igual, seleccionamos 20% más el 19.17%, damos enter y arrastramos de tal manera que la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser 100%. Entonces
Entonces de esta manera tenemos estos valores que deben coincidir con los de acá. Le agregamos unos bordes a esta tabla, ¿sí? Y listo, aquí ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias para la variable cualitativa día. Entonces aquí ponemos tabla de distribución de frecuencia para la variable día. Listo. Una vez terminada la tabla, el paso siguiente es hacer la gráfica. Entonces la gráfica, de acuerdo, como hemos definido, de acuerdo a la cantidad de categorías que tenga esta variable, en este caso tiene 7 categorías, vamos a presentar una tabla de diagrama de barras en forma horizontal. Entonces simplemente vamos a insertar y en la parte central vemos la opción que dice diagrama de columnas. Escogemos el que dice barras en 2D, pero este que está en forma horizontal. Nos sale un recuadro en blanco. Con este recuadro en blanco seleccionado vamos a seleccionar los datos, y aquí en este recuadro que me aparece donde dice rango de datos del gráfico, debo ubicar los datos de la frecuencia relativa, o sea estos. Posteriormente damos clic en editar y debemos seleccionar las categorías de la variable día, así. Vamos a aceptar y listo. Ya tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos ponerle un título o editar nuestro gráfico para que nos quede mejor, pero eso ya se los dejo a ustedes. A mí lo que me interesa es saber que cada una de estas barras tiene su valor. En este caso, estas barras las seleccionamos, le damos clic en cualquier barra, al darle clic, luego le damos clic derecho y le agregamos las etiquetas de datos, de manera que nos queden los porcentajes en cada una de las barras. Como son porcentajes, este eje horizontal lo podemos suprimir, ¿sí? Y acá podemos escribir entonces como título variable día, o simplemente podemos decir, como estamos en un contexto de usuarios que ingresan al hospital, entonces decimos que días de la semana que ingresan los pacientes a urgencias. Y listo. Aquí tenemos entonces nuestra tabla y nuestra gráfica para este tipo de variable. El paso siguiente es interpretar. Esa interpretación, como ya la hemos mencionado en otras ocasiones, es simplemente escribir, por ejemplo, lo que vemos en la gráfica. Básicamente en la gráfica podríamos mencionar que la mayoría de las personas de ese hospital van a urgencias el domingo, esto es un 20%, mientras que hay menos cantidad de personas que van los sábados, esto es apenas el 10%. De igual manera le sigue el viernes con un 10.83%, frente al lunes, que sería el segundo día en el que más va gente, que son un 19.17% de los usuarios de ese hospital. Y así podríamos seguir haciendo la descripción o la interpretación de la gráfica. Por ahora nos interesa la gráfica construida y la tabla para este tipo de variable. Muchas gracias.